Bueno, muy buenos días para todos los que se unen a nuestro habitual seminario mensual de la Red Latinoamericana de Ecofisiología Vegetal. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es colombiano, él actualmente está trabajando en Agrosavia. Agrosavia, para quienes no lo sepan, es la institución encargada de la investigación agropecuaria en Colombia. Ha sufrido algunas transformaciones a lo largo del tiempo, pero su base es generar productos de investigación para el desarrollo agrícola de Colombia. Eh, Fabio Martínez es nuestro invitado. Fabio, una breve descripción de su perfil profesional. Fabio es ingeniero agrónomo eh, y egresado del programa de maestría en Fisiología de Cultivos de la Universidad Nacional de Colombia. Fabio también realizó un doctorado eh, en Ingeniería de Sistemas Agrícolas en la Universidad de San Pablo, en la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz, en Piracicaba. Es investigador con experiencia en fisiología de semillas, fisiología del estrés abiótico, y agroclimatología. Ha trabajado en zonas agroclimáticas, riesgos agroclimáticos, estrés biótico, en el análisis de intercambio de masas y energías en plantas y atmósfera, en el continuo planta-atmósfera, mezclando un poco de micrometeorología. Entonces, para hoy, Fabio nos ha querido compartir una investigación relacionada con las características fisiológicas de la reflectancia del dosel de la papa bajo diferentes niveles de estrés hídrico, utilizando una variedad comercial bastante utilizada en Colombia, que es la Diacol Capiro. Entonces, Fabio, muy bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Te agradecemos el tiempo y la información que nos vas a presentar, nos vas a compartir. Generalmente nuestro seminario es de unos 45, 50 minutos, 45 para que desarrolles tu programa, tu charla y 10, 15 minutos de preguntas. Para los quienes están acompañando, pueden compartir sus comentarios, sugerencias, preguntas en el chat o simplemente levantan la mano, activan la manito para darles la palabra. También recordarles que por favor se unan y nos sigan en nuestras redes sociales. Leines ha compartido en el chat el link para nuestro grupo en Facebook, nuestro perfil en X y también nuestro canal en YouTube. También recordarles que esta presentación va a ser cargada a nuestro canal en YouTube. Entonces, Fabio, muchísimas gracias una vez más y es tu público. Muchas gracias, Carlos, Marco, Eleinis, por la invitación. De verdad que es muy placentero poder compartir, digamos, toda esta serie de desarrollos que se hacen hacia la ecofisiología en el país. Así que es una fortuna para mí hoy estar aquí presentando en la red. Eh, y bueno, hoy traigo un trabajo, digamos que hizo alternativo de alguna manera a mi tesis doctoral en esta línea, cierto que tiene que ver muchísimo con el intento de empezar a monitorear aspectos relevantes de la fisiología de plantas a partir de herramientas que han ganado muchísima fuerza, cierto que esto es lo que tiene que ver con imágenes espectrales de alta resolución y monitoreo espectral de las plantas. Seguramente muchos de ustedes ya conocen estas metodologías. Acá lo que intentamos fue echar mano un poco de estas metodologías para intentar monitorear el estrés en papa, eh, pero partiendo de una premisa súper importante y es que muchas veces, digamos, las aproximaciones hacia las descripciones asociadas a estrés hídrico se hacen con base en el déficit hídrico y no en el estrés propiamente dicho, ¿no? Así que de alguna manera la valía un poco del trabajo es la posibilidad de aproximarnos específicamente ya al estrés propiamente dicho, es decir, el componente fisiológico de un evento, por ejemplo, como la sequía, ¿no? Y esto lo menciono porque buena parte de la, digamos, revisión de literatura, o en buena parte de esa revisión, las aproximaciones se hacen a partir de bajar el agua en el suelo, monitorear el agua en el suelo, ¿cierto? Y asumir de alguna manera que las plantas están enfrentando un estrés que, por supuesto, puede presentarse, pero no lo estamos midiendo directamente en la planta. Así que, de alguna manera, esta fue la valía del trabajo. Una reflexión importante es que todo lo que ahora se ha venido trabajando en estrés abiótico en plantas cobra una relevancia importantísima, un poco de cara
a la magnitud creciente y la mayor recurrencia de eventos climáticos extremos aquí en Colombia y en, bueno, en general en el planeta va llegando, ¿cierto? Ya se configuró, ya se acopló el fenómeno del niño, ¿cierto? Ya ocurrió el calentamiento del Océano Pacífico, ya hubo el acoplamiento atmosférico, nos espera un niño seguramente muy fuerte según las pronósticos y predicciones de las entidades internacionales y también de las nacionales. Qué bueno, un poco reflexionando de la validez de todos estos desarrollos que vayan en la lógica de describir qué ocurre con nuestras plantas, ¿cierto? En eventos de estrés hídrico o en general de cualquier evento climático extremo. Entonces, la presentación es características fisiológicas de la reflectancia del dosel de papa bajo diferentes niveles de estrés. Yo soy Fabio Martínez y es un grupo de trabajo, ¿cierto?, en ecofisiología y micrometeorología, ¿cierto?, que trabaja desde Agrosarre. Así que bueno, básicamente son estas 6 partes, una contextualización que ya le he venido dando un poco, ¿cierto? Objetivos e hipótesis planteados, la metodología rápidamente, resultados espectrales, los índices de vegetación que se encontraron, ¿cierto? Y la discusión y conclusiones, de alguna manera, para poder darle dinámica a la presentación. Entonces, primer elemento importante, venía comentándolo yo, ¿cierto? La papa en general es una especie muy importante, es la cuarta especie más importante de de alimentación a nivel mundial, ¿cierto? Pero es supremamente sensible al déficit hídrico y a la sequía, ¿cierto? En general impacta profundamente las economías campesinas, pero también las industriales, ¿cierto? Cuando hablamos un poco de que en buena parte del planeta, pues mencionando específicamente Latinoamérica, ¿cierto? La producción de papas se realiza en condiciones de secano, ¿sí? Es decir, no tenemos posibilidades de riego y eso, por supuesto, trae implicaciones relevantes y le da contexto a este tipo de investigaciones. Definitivamente el estésico causa una serie de impactos, tanto en el metabolismo primario, específicamente alrededor del intercambio gaseoso, ¿cierto? Pero también tiene impactos asociados a la reconfiguración o cambio en la estructura de las hojas y en general de la planta, ¿cierto? Causando, pues como todos ustedes ya deben conocer, necesidades tempranas, afecciones en el crecimiento y en el desarrollo, ¿cierto? Específicamente impactos en los pigmentos, ¿cierto? Que es, digamos, lo que usualmente intentamos medir desde las aproximaciones espectrales. Y definitivamente los métodos tradicionales son precisos pero destructivos y muy lentos. Es decir, cuando quisiéramos hacer alguna evaluación de estrés hídrico, pues requerimos hacer o mediciones con los IRGAS, ¿cierto? O midiendo algunas variables de alguna manera que implican movimientos de energía grandes y de alguna manera las metodologías espectrales terminan siendo pues, relevantes para intentar, digamos, ser más eficientes en algunos monitoreos asociados a estrés, por ejemplo. Por supuesto, el tema de la reflectancia espectral, que es una ciencia que ha venido ganando mucha fuerza en el mundo, pues da una solución importante al respecto. Y muchos de los índices que se utilizan actualmente, sobre todo más para aproximaciones regionales, hay unos Green Seeker que toman con una pistolita en NDVI, por ejemplo, pues son de alguna manera más difíciles de interpretar, ¿cierto? Y de alguna manera no detectan ciertos datos de estrés cuando, por ejemplo, ocurren de manera más temprana, a diferencia de cuando son índices, por ejemplo, generados a partir del espectro visible de rango más estrecho, ¿no? Entonces, de alguna manera esto contextualiza un poco la aproximación. Definitivamente una brecha de conocimiento es información sobre las variaciones de reflectancia y su relación directa con el estrés hídrico, pero en estricto senso, es decir, hablando específicamente del potencial hídrico del xilema. ¿Cuál es el espectro visible? Aquí lo vamos a ver un poco más en detalle, pero específicamente el rango, ¿cierto? De 400 a un poco más de los 700. Hay, digamos que en el rango grande del espectro electromagnético no entramos a definir nada más que el espectro visible. Entonces, un poco para contarles esto de manera contextual, ¿cierto? La radiación de onda corta que proviene directamente de esto tiene, digamos, diferentes distribuciones una vez ha alcanzado el planeta, ¿no? La superficie terrestre. Entonces, hablando un poco de una superficie de una hoja, ¿cierto? Esa radiación incidente que está marcada por esta I, ¿cierto? Tiene diferentes trayectos, ¿sí? Una se refleja, ¿cierto? Otra es absorbida y otra es transmitida. Entonces, de alguna manera son como las distribuciones, ¿cierto? O los usos de la radiación al final que tienen las plantas cuando, digamos, son alcanzadas por esta radiación. Entonces, nuevamente, una radiación que se refleja, toca la superficie y se refleja, ¿cierto? Otra que se absorbe, que es utilizada para el proceso fotosintético en general, y otra que se transmite, ¿cierto? Traspasa la lámina o el dosel, ¿cierto? Y toca la superficie del suelo, ¿vale? Entonces, con estas tres, digamos, podemos entender de alguna manera el uso de la radiación, ¿cierto? Y la distribución de la misma. Entonces, de esa manera logramos, digamos, configurar ecuaciones como esta, que tienen que ver muchísimo con la teoría crepuscular, y es básicamente que en la unidad de la luz, ¿cierto? Tiene tres destinos importantes, la reflectancia,
la absortancia y la transmitancia, que son los tres elementos importantes, digamos, o destinos de la luz. ¿Por qué lo menciono? Porque definitivamente dos elementos importantes como la reflectancia y la absorbancia son los que van a determinar de alguna manera la magnitud de uso de la luz, ¿cierto? Y de alguna manera recomponen el espectro electromagnético. Esto es básicamente en general, ¿cierto? La curva de la reflectancia espectral de la vegetación. Es la curva característica, típica, la que todos los que trabajan en esta línea conocen. Yo realmente no trabajo tan profundo en esta área del conocimiento, pero digamos que es como el elemento básico, reconocer de alguna manera la curva característica, ¿cierto? En el rango, ¿cierto? Que va de los 400 a aproximadamente los 2600 nanómetros, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, todas las plantas tienen su huella o su curva espectral, ¿cierto? Y vamos de alguna manera poder diferenciar entre variedades, especies o condiciones fisiológicas a partir, ¿cierto? De esta curva de reflectancia espectral característica. Aquí vemos cómo podemos hacer distinciones entre el pasto, entre árboles, ¿cierto? Entre incluso especies o cultivares de la misma especie, básicamente reconociendo esta curva o forma espectral. Entonces, ¿qué compone o qué está condicionando la ocurrencia de esta prima espectral? Básicamente, por un lado, la región del visible específicamente, esa porción o esa región del espectro electromagnético que tiene que ver con los vegetales, ¿cierto? Que va entre los 400 y los 750, está directamente asociado a la cantidad de pigmentos y a la actividad de los mismos, ¿cierto? Es esa porción básicamente que permite comprender, ¿cierto? Los cambios específicos en esa concentración de pigmentos. Cualquier evento que impacte va a tener, por supuesto, los pigmentos, va a tener una respuesta inmediata en el espectro visible. De ahí para allá tenemos el infrarrojo cercano, ¿cierto? Que básicamente tiene que ver mucho con la estructura foliar, ¿cierto? Cómo están compuestos los tejidos internos de la hoja, la magnitud de los mesófilos, ¿cierto? Y de alguna manera si hay o no cambios en esta estructura, eso va a tener entonces una respuesta inmediata en el infrarrojo cercano que va de los 760 a los 1300 y por otro lado el infrarrojo medio o el de onda corta, ¿cierto? Específicamente que va desde los 1270 a un poco más de los 1500, ¿cierto? Que tiene que ver específicamente con el contenido de agua en las hojas y los espacios intracelulares. Todo cambio que ocurra allí va a tener una respuesta específica en esta porción del espectro electromagnético. ¿Listo? Un poco para contextualizar. Ahora bien, específicamente hablando de la relación entre la reflectancia, que es eso que toca la superficie y se refleja, y la absorbancia, ¿cierto? Podemos decir entonces que en el espectro visible, ¿cierto? Hay una altísima absorbancia. ¿Mm? Perdón, una altísima reflectancia. En el espectro o en la porción específicamente en el infrarrojo cercano, ¿cierto? Hay una mayor reflectancia, una mayor transmitancia y digamos que ya en el infrarrojo corto, perdón, mediano, ¿cierto? Tenemos diferencias, ¿cierto? Entre la absorbancia y la reflectancia. Entonces es importante nuevamente reconocer que el visible es la zona donde más se utiliza la luz, básicamente para el proceso fotosintético. Y de ahí para allá, ¿cierto? Tenemos diferencias, pero vemos en esta gráfica, por ejemplo, como en el visible definitivamente la absorbancia es muy alta, es decir, buena parte de la luz se absorbe en esa porción del espectro electromagnético. Si lo vemos un poco más en detalle, hablando solamente del visible, vamos a ver que entre los 350 y los 700, un poco más de nanómetros, tenemos básicamente esta actividad de pigmentos, ¿cierto? Importantísimo en la región o la porción del azul, que es entre los 400 y 500, allí básicamente hay una respuesta de absorbancia, una actividad muy grande de casi todos los pigmentos fotosintéticos, ¿no? En general, carotenoides, clorofilas A y B. Y ya en la porción entre los 600 a los 700, en puro rojo, ¿cierto? Y en el borde del rojo, tenemos una mayor actividad específicamente de clorofilas A y B. ¿Mm? En la región del verde, que es alrededor de los 550, casi no tenemos actividad, ¿cierto? Es por eso que como tenemos una baja absorbancia, las hojas son verdes, ¿cierto? Porque la mayor parte de la luz en la porción del verde se refleja, por eso las hojas las vemos como verdes, ¿no? Es un poco la explicación y cómo realmente el espectro visible termina siendo determinante. Listo. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Ya un poco contextualizando teóricamente el tema, pues el objetivo fue pues, investigar la relación entre la respuesta fisiológica y espectral en papa bajo estrés hídrico, estableciendo correlaciones entre índices de reflectancia en el espectro visible, que es la porción, digamos, que tiene mayor absorbancia, ¿cierto? El potencial hídrico del xilema y el desempeño fotosintético. Entonces, dos preguntas de investigación. La primera, ¿cuál es el vínculo entre la reflectancia a nivel de dosel y el estado fisiológico bajo estrés hídrico? Y dos, ¿qué índices de vegetación son útiles para detectar el estrés hídrico en papas? Esto fue un análisis inicial, seguramente este se hizo bajo invernadero,
por supuesto necesitamos seguir explorando ese tipo de aproximaciones, ¿no? Objetivos específicos, básicamente, medir el potencial hídrico del xilema, identificar lo gaseoso y la firma espectral, correlacionar esa condición fisiológica con la reflectancia en el espectro visible, ¿cierto? Y por último, identificar qué índices nos podrían funcionar, podemos proponer, ¿cierto? Para monitorear estrés hídrico, por ejemplo, con imágenes espectrales de alta resolución. Listo, ¿dónde hicimos el ensayo? Básicamente en el Seidio de Itatá, en el centro de Colombia, Mosquera, muy cerca a Bogotá, una altitud de 2.500 metros aproximadamente, temperatura promedio de 15 grados centígrados, una humedad relativa alrededor de los 80%, ¿no? ¿Qué hicimos? Un diseño experimental, ¿cierto? Tenemos nuestro control y 3 tratamientos de estrés leve, moderado y severo, ¿cierto? En un DCA, completamente, bloques completamente aleatorizados, ¿cierto? 3 bloques, 7 tratamientos, cada tratamiento constituía de una época o etapa de desarrollo, que era la diferenciación del tubérculo, es decir, la primera etapa donde ya se formaron estolones y empiezan a formarse los mini tubérculos, es alrededor de la semana 9, y otra etapa importante que fue la máxima tuberización, donde ya se diferenciaron los tubérculos y se están llenando. Etapas críticas para la productividad, ¿cierto? Y por lo tanto, pues fueron las evaluadas, digamos, de forma prioritaria. Nuevamente, 7 tratamientos, nuestro control, y aquí ustedes ven abajito, ¿cierto? Los datos del potencial hídrico del xilema. Entonces, lo que hicimos básicamente fue hacer un asocio entre el contenido relativo de agua y los valores obtenidos con la bomba Scolander para poder definir muy bien esos tratamientos y reconocer hasta qué punto teníamos un nivel de estrés leve, moderado o severo. Para eso utilizamos, al final, para detectar el potencial hídrico, utilizamos una bomba Scolander, que seguramente los fisiólogos ya la conocen muy bien, un Lycor 6800, ¿cierto? También seguramente lo conocemos muy bien. Y por último, una cámara hiperespectral para tomar los datos de las huellas espectrales, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la reflectancia específicamente. De para ahí hicimos algunas correlaciones, calculamos este R. Pearson, el coeficiente de determinación, ¿cierto? Y pues obviamente esos datos no fueron normales, nos puede ser una prueba no paramétrica para evidenciar diferencias, y por supuesto, pues todo fue esencialmente significativo y tuvo pues diferencias. Listo, entonces esta fue la configuración de los ensayos, nuevamente 2 etapas importantes: diferenciación de tubérculos, el DT, y el llenado de tubérculos, máxima tuberización, ¿cierto? Lo que hicimos fue poner las plantas hidratadas cuando alcanzaron el estado de desarrollo deseado, cortamos riego, ¿cierto? Y empezamos a dejarlas a deshidratar, ¿cierto? Y luego empezamos a medir los potenciales hídricos con base, como les decía, la construcción de los límites fue con base en Xiao del 73 y Chapinsky del 2019, ¿cierto? 2 autores que nos permitieron configurar de forma precisa los tratamientos. Esta fue la configuración de digamos, del diseño. Ustedes ven allí 3 bloques y con esa distribución con las líneas de riego y, digamos, los camellones y cómo se distribuyeron las plantas. Listo, importantísimo aquí entonces fue, ahí como algunas foticos de las mediciones, ¿cierto? Que como les comentaba, la literatura previa liga la información espectral, sobre todo a déficit de agua en el suelo, y lo que quisimos fue definitivamente anclar la investigación en el potencial hídrico del xilema, ¿cierto? Medio directamente con bomba Scolander para garantizar que tengamos un dato de potencial hídrico asociado a 3 niveles de estrés. Listo. Estas fueron las fotos, ¿cierto? Básicamente la captura a 3 metros de distancia sobre el dosel, ¿cierto? Con esta cámara hiperespectral, un trabajo arduo, cada foto tomada alrededor de 40 minutos, y tuvimos que tomar muchísimas porque si el viento pasaba se movía, la foto ya no servía, pero digamos tomamos una buena cantidad de fotos de alguna manera utilizando un Spectralon, que es un blanco absoluto para poder hacer las conversiones específicas de los datos de reflectancia, ¿cierto? Y utilizar este ENVI para intentar normalizar las fotos. Pues esto todo está muy descrito en este paper, ¿cierto? Que fue un antecesor y habla específicamente de la técnica, de la toma de las fotos, de cómo se procesaron la información, que es otra ciencia, el conocimiento muy profunda. Y yo lo que hice fue entonces, al tomar esta, ya una vez esto se normalizó, me refiero a los datos espectrales, poderlos asociar a lo que los fisiólogos hacemos, que es básicamente el monitoreo de metabolismo primario, ¿vale? Entonces, un poco, digamos, la clasificación de las imágenes, esto es toda una parafernalia de movimiento alrededor de la ciencia de datos, muy interesante, ¿cierto? Y bueno, digamos que en general fue lo que se trabajó para el tema espectral. Se determinaron 11 índices del espectro visible específicamente. Aquí no trabajamos nada más allá de 760 nanómetros, así que todos los índices que se asumieron fueron en ese rango, ¿cierto? Espectral. Unos índices muy conocidos como el PRI, ¿cierto? Que es el Photochemical Reflectance Index, el SPRI, que digamos es muy usado, ¿cierto? Para determinar estrés hídrico,
por lo menos, y unos también muy chéveres que fueron los generados por Sarco Tejano, 2005, que son estos BRI y los BGI, ¿cierto? Que permiten analizar específicamente alrededor del verde y del rojo lejano, ¿no? Entonces, fueron en general los índices que se utilizaron. Listo, ahora sí, los resultados. Entonces, estas son ya las curvas de reflectancia del espectro visible, ¿cierto? Las de arriba, ¿cierto? Son en estrés leve, like stress, las del medio, estrés moderado, ¿cierto? Y las del final, estrés severo. Entonces, de alguna manera están las gráficas para cada una. La columna de las izquierdas, ¿cierto? Son en la época de diferencias de tubérculos y las gráficas que están en la columna de la derecha en máxima tuberización. ¿Qué podemos ver aquí que es relevante mencionar? Básicamente que definitivamente el estrés genera cambios, ¿cierto? En la respuesta espectral en todo el espectro visible. Entonces vemos básicamente cómo, ¿cierto? Las curvitas, aquí vemos en detallito la curva que es continua, es la que tiene las plantas sin estrés, well water, ¿cierto? Y ya estrés leve son las punteaditas y las que son como líneas cortadas son las de estrés, las de estrés. O sea, las únicas que no tienen estrés son las líneas continuas. Y definitivamente vemos que cualquier evento de estrés leve, moderado o severo genera cambios en la respuesta espectral. Pero ¿qué cambios son los más relevantes, cierto? Definitivamente en la región del violeta azul. Es esa porción, lo que voy a intentar señalar aquí con mi mouse, ¿cierto? A ver, voy a intentar aquí puntuar, listo. Entonces, aquí en la región del azul, ¿cierto? Que es la región de los 400 los 500, vemos unos cambios importantes en los tres eventos de estrés, pero definitivamente muy marcados en los estrés moderado y severo, ¿no? Región de 400 a los 500, región del violeta y el azul. Que vemos importante la región del verde, también hay incrementos en la reflectancia, es decir, alrededor de los 550 vemos cambios importantes, sobre todo con estrés hídrico severo, ¿cierto? Aquí vemos unos cambios muy bien marcaditos. Pero lo más importante durante la inflación de tubérculo fue definitivamente el borde del rojo, es decir, hacia los 700. Después de los 700 vemos unos cambios importantísimos en el borde del rojo de incremento en la reflectancia. Asimismo, un comportamiento muy similar durante la máxima tuberización, ¿cierto? El violeta y azul, digamos que tuvo una menor respuesta en esta época de desarrollo del cultivo, ¿cierto? Pero definitivamente el verde fue mucho más marcado. Si lo comparamos, por ejemplo, con la época de diferenciación, vemos que el incremento de la reflectancia del verde es muchísimo más marcada. Y ojo, porque aquí empezamos a ver diferencias específicamente asociadas a la época de desarrollo del cultivo. Entonces aquí vemos que el verde tiene una mejor respuesta, una mayor respuesta en máxima tuberización, ¿cierto? Y tan nuevamente el red edge o el borde del rojo, alrededor de los 700, también tiene una respuesta muy marcada. Entonces, conclusión, muy marcado el verde y el red edge, ¿cierto? Me refiero a la región del 550 y después de 700 en máxima tuberización, pero en diferenciación, sobre todo en la región del violeta azul, entre 400 y 500, mayor respuesta también con el red edge. Eso ya nos marca una primera tendencia y básicamente estamos explorando el ancho de banda, ¿cierto? Para saber dónde tenemos más cambios. Listo. Ahora, ¿qué hicimos? Comparar, ¿cierto? Y correlacionar la reflectancia en general, ¿cierto? De todo el espectro versus específicamente el potencial hídrico para mirar en bandas específicas, en este caso 440, 550, 670 y 710. ¿Qué es eso? Violeta, verde, rojo, rojo lejano, ¿sí? Es 440, 550, 70, 710. ¿Qué señal es más fuerte específicamente cuando hablamos del cambio en el potencial hídrico? ¿Qué nos dimos cuenta aquí en estas dos gráficas? Aquí está para de diferencias de tubérculos y máxima tuberización, que la señal del 710, ¿cierto? Que son estos rombitos claros, es la más fuerte, es decir, que tengo cambios más fuertes en la respuesta espectral cuando hay cambios en el potencial hídrico del xilema, ¿no? Es decir, esa región, ¿cierto? O esa banda del 710, que es la red edge rojo, cercano al borde del rojo, ¿cierto? Es la que más señal tiene, es decir, es más clara la señal en ese ancho de banda, ¿cierto? Definitivamente, una de los resultados importantes es que a medida que disminuye el potencial hídrico, pues tengo un aumento de la reflectancia, lo estoy viendo aquí, ¿cierto? Entonces, entre más negativo es el potencial hídrico, más, digamos, estrés, o obviamente a partir de un umbral, que es 0.6, ¿cierto? Y vemos definitivamente cambios en la reflectancia. Es decir, si tenemos una respuesta directa entre el potencial hídrico y la reflectancia, lo que esperábamos al principio, ¿cierto? Pero lo vemos casi que una respuesta similar hacia la banda CT10, tanto en diferencias de tubérculo como en máxima tuberización. Aquí vamos nuevamente ganando de alguna manera algunas evidencias para saber qué índice posiblemente nos podría servir un poco mejor. Asimismo, lo hicimos
correlaciones entre la reflectancia del canopy y en este caso con la fotosíntesis neta, ¿cierto? Y observamos básicamente lo mismo, disminuciones de la fotosíntesis asociadas a incrementos en reflectancia, nuevamente específicamente en la banda del 710. ¿Sí? La señal más fuerte es la 710 y lo estamos viendo nuevamente aquí con la fotosíntesis neta, ¿cierto? Las demás bandas son importantes, ¿cierto? Tienen altas unas correlaciones, pero nuevamente la banda del 710 es la más relevante. Asimismo, cuando correlacionamos reflectancia del canopy con la transpiración, vemos lo mismo, ¿cierto? Menores transpiraciones asociadas a mayores reflectancias. Nuevamente, la banda del 710 es la señal más fuerte, ¿cierto? Entonces, importante aquí ese tema. Sin embargo, otras bandas relevantes en diferenciación de tubérculo en la etapa temprana del crecimiento de la papa, ¿cierto? También fueron las bandas del 550 y del 670. También, digamos, fueron interesantes, pero digamos que nuevamente la S10 es la que tiene una mayor reflectancia, ¿cierto? Y finalmente, para la conductancia estomática, lo mismo, ¿cierto? Menor conductancia estomática asociada a un evento de estrés, ¿cierto? Está asociado a incrementos en la reflectancia, específicamente en todas las bandas, pero nuevamente la banda del 710 terminó siendo relevante, es decir, muy sensible a un cambio en estrés hídrico y de alguna manera, ¿cierto? Por default, empieza a mostrarnos también, obviamente, referencias asociadas a metabolismo primario, específicamente a intercambio gaseoso. Entonces, nuevamente, conclusión relevante del tema. Estrés hídrico aumentando, medido a partir de potencial hídrico del xilema, incrementos en la reflectancia y podríamos asociar eso entonces a cambios específicos en el intercambio gaseoso. Entonces, digamos que son las conclusiones que vamos sacando un poco, en general, muy asociado hacia el Red Edge, ¿cierto? Que de alguna manera nos permite ir configurando índices. Listo. Ahora, ¿cómo nos fue con las correlaciones? Entonces, aquí lo que hicimos fue los 11 índices, correlacionarlos, ¿cierto? Las diferentes etapas de desarrollo, de las dos etapas diferentes de tubérculo y máxima tuberización, ¿cierto? Con las diferentes respuestas. Me refiero específicamente a intercambio gaseoso, ¿cierto? Como respuesta inicial, pero también a la causa, en este caso, que es el potencial hídrico del xilema. Entonces, lo que vemos aquí en esta super tabla llena de muchos datos es que hay varios índices que funcionan o en una etapa o en la otra, ¿cierto? Pero que definitivamente hay que tienen una respuesta muy constante y muy concreta. Miremos un poco aquí el índice de clorofila, ¿cierto? Tiene unos, digamos, respuestas importantes en máxima tuberización. La respuesta no es tan buena en la diferencia de tubérculo, ¿cierto? Más relacionado con la fotosíntesis neta y no una respuesta tan clara en la transpiración. Otro dice como el PRI, que nos interesaba muchísimo, tenemos mucha esperanza en el PRI, pero resulta que el PRI, digamos, no funcionó completamente para la etapa de diferenciación de tubérculo, ¿cierto? Todo asociado a una variable con la fotosíntesis neta y con la conductancia estomática, es decir, fue un índice que si bien es interesante, seguramente no fue tan consistente en comparación ya con los dos índices que al final vinimos seleccionando o identificando, que fue el Blue Red Index, básicamente, y el Blue Green Index, ¿cierto? Es decir, el BRI y el BGI2 tuvieron respuestas, digamos, más constantes, tanto en potencial hídrico y la respuesta de intercambio gaseoso, como también en las dos etapas de crecimiento y desarrollo, perdón, las etapas de desarrollo, máxima tuberización y diferencia del tubérculo. Así que fueron dos índices que postulamos como interesantes para, digamos, seguir desarrollando el trabajo sin decir que los demás índices no funcionen, solamente que estos fueron más constantes y me permiten identificar cosas en, digamos, a lo largo del cultivo, ¿no? Entonces, analizando a mayor profundidad los índices, el BRI, que es la banda, está entre el 400 y el 690, es decir, entre el azul violeta y el rojo, ¿cierto? Y el BGI, que es entre el 450, el azul, más el azul, sobre el verde para ver qué ocurrió allí, cómo nos fue con esas correlaciones iniciales. Entonces aquí vemos en el caso del potencial hídrico del xilema, aquí vemos entonces estas flechitas azules nos muestran cuando no hay estrés, ¿cierto? Potenciales hídricos asociados a no estrés, y luego ya el estrés leve, medio y severo. Entonces aquí vemos durante la etapa de diferenciación del tubérculo, ¿cierto? Que a medida que se incrementa el índice, el BGI, perdón, el BRI, pues hay una respuesta o podríamos leer un incremento en el estrés o un potencial hídrico más negativo, ¿no? Que esto es en diferencia del tubérculo. Ahora, en máxima tuberización, etapa de desarrollo pleno del tubérculo, tenemos una respuesta diferente, ¿no? A medida que sube el índice, ¿m? tenemos una menor condición de estrés, es decir, un potencial hídrico
menos negativo. Entonces, ahí vemos unos cambios importantes en la respuesta, ¿cierto? Dependiendo de la etapa de desarrollo del cultivo. Y eso obedece, ¿cierto? Específicamente, uno, a la banda que estoy leyendo, pero también al proceso fisiológico que está determinando el impacto del estrés. En el caso de maduración, perdón, de desarrollo temprano de tubérculos, digamos que el impacto principalmente se ve en el tamaño de las hojas, ¿cierto? Y en la destrucción de pigmentos fotosintéticos, sobre todo en las líneas que reflejan más, en ese caso el azul y el rojo, ¿cierto? Pero en madurez de tubérculo, perdón, en pleno llenado, en máxima tuberización, ¿cierto? Hacia casi la final del ciclo, aquí el evento de estrés tiene un impacto distinto, más asociado a precocidad, pérdida de área foliar, ¿cierto? Más que en degradación completa de pigmentos, ¿sí? Aquí la hoja ya está más madura y digamos que de alguna manera no hay un impacto tan fuerte en lo que tiene que ver con degradación de pigmentos. Entonces aquí cambia, digamos, de alguna manera la consecuencia del estrés. Eso tiene cambios directos, digamos, en las bandas que están reflejando más en una etapa o en otra. Entonces, nuevamente, el BGI tiene un comportamiento similar. El BGI nos muestra que a medida que yo tengo un mayor valor más alto del BGI, estoy teniendo una lectura, ¿cierto?, de más estrés en diferenciación. En tuberización o en llenado de tubérculo, máxima tuberización, a medida que se incrementa el BGI, tengo una respuesta o una lectura de estrés, menos negativo el potencial hídrico. Entonces, bueno, es un poco para contarles, y aquí ya resumiendo con estos daticos, de alguna manera lo que intentamos fue definir un umbral, ¿cierto? Seguramente no estamos tan definir un umbral inicialmente porque no queríamos ponerlo siendo tan categóricos con la definición, pero el evaluador de la revista nos exigió un umbral, así que nos dimos en la tarea de poderlo definir, ¿cierto? Y definimos entonces que en el caso del BRI, un umbral de 1.5, ¿cierto? Cuando se supera, indica estrés hídrico, ¿cierto? Durante diferentes de tubérculos, ¿cierto? Pero cuando el BRI baja de 1.5, ¿cierto? En maduración o en máxima tuberización, me indica estrés. O sea, cambia el sentido de la interpretación del índice, tanto para el BRI como para el BGI. Asimismo, lo hicimos para revisar un poco la respuesta de esos índices con la fotosíntesis neta, ¿cierto? Nuevamente, aquí vemos un poco que a medida que aumenta el BRI o el BGI, en el caso de diferencias de tubérculos, tengo diferencias en la respuesta o en el dato de fotosíntesis neta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de diferencias de tubérculo, a medida que incremento los índices o se incrementan los índices BRI y BGI, tengo una menor fotosíntesis, pero en máxima tuberización tengo la respuesta contraria. Entonces, aquí ya generamos una conclusión muy interesante asociada, digamos, a cómo cambia o qué consecuencias específicas trae un evento de estrés en una o en otra etapa. Asimismo, lo hicimos para, entonces, la conductancia estomática y la transpiración. El BRI se lee diferente y el BGI durante diferenciación de tubérculos, etapa temprana, y se lee diferente durante la etapa de máxima tuberización. Para concluir, si yo tengo un valor de BRI y BGI incrementándose, si yo lo mido con un dron, con una cámara espectral, mido definitivamente estos dos índices en la etapa temprana del cultivo. Si el índice incrementa, ¿cierto? Voy a tener entonces un reflejo importante en el incremento del estrés, menor fotosíntesis, menor conductancia estomática, menor transpiración. Pero si leo ese mismo índice durante la maduración del cultivo, voy a tener una lectura distinta. A medida que incrementa el índice, pues voy a tener un menor estrés y mayores valores de los variables de intercambio gaseoso. Así que bueno, ya aquí para ir concluyendo, tenemos entonces estos dos índices que fueron inicialmente interesantes, el BRI, Blue Red Index, ¿cierto? El BGI, el Blue Green Index, ¿cierto? Aquí mostramos básicamente que el BRI es más robusto durante la duración máxima, digamos que podría ser de pronto más interesante en esta época, y el BGI, digamos, es robusto en ambas etapas fenológicas, básicamente porque las correlaciones del BGI fueron mayores, digamos, en todas las variables evaluadas, desde conductancia estomática, transpiración, fotosíntesis neta y potencial hídrico del xilema. Entonces, un poco la resumen de las correlaciones, ¿cierto? De cómo se invierten la interpretación de los dos índices en las dos etapas fenológicas diferentes, ¿cierto? Y de alguna manera lo que nos permite entender al final este gran diagrama. Entonces, pasamos de leer de alguna manera la respuesta espectral bajo estrés, nos dimos cuenta que hay un aumento en general, ¿cierto? En la respuesta espectral, es decir, mayor reflectancia,
bajo cualquier evento de estrés durante la etapa de desarrollo del cultivo, ¿cierto? Importantísimo los aumentos en la región del violeta azul, ¿cierto? En la región del verde, y la más relevante fue la respuesta que observamos alrededor del CT10, es decir, del rojo y el rojo lejano. Es decir, ese borde del rojo y el rojo, digamos que termina siendo notablemente diferentes y de alguna manera mostrando una señal mucho más clara. Definitivamente vimos también que una conexión fisiológica, y aquí quiero hacer un alto importante, y es que usualmente, ¿cierto? Las medidas de esta, digamos, cuando partimos de lo espectral, está muy asociada definitivamente a pigmentos, y usualmente la literatura habla pues, de un impacto directo en pigmentos. Aquí estamos viendo definitivamente que también una señal importante hacia el impacto perdón, estomático del estrés. En general, los pigmentos los asociamos a una respuesta no estomática, ¿cierto? Básicamente, pero aquí estamos viendo que definitivamente esta aproximación nos muestra que tenemos también, o de alguna manera podemos ver desde lo espectral, tanto reflejos hacia lo estomático como a lo no estomático, ¿no? Aquí estamos viendo básicamente que sí, en efecto, podemos leer, ¿cierto? Una respuesta asociada a intercambio gaseoso, que no es usual en este tipo de estudios, y de alguna manera le da valía y validez a este trabajo, ¿vale? Entonces, importantísimo allí, un cambio de reflectancia, ya lo pudimos asociar entonces a menor potencial hídrico o a mayor potencial hídrico, ¿cierto? Con una respuesta inmediata en intercambio gaseoso. Y definitivamente el espectro visible es muy importante y nos da pues una medida importante a partir de los espectros que, sobre los que yo espero de alguna manera impactos, pero que nos permitió configurar dos índices que pueden llegar a ser muy, muy relevantes. Clarísimo aquí el tema de las etapas de diferenciación y de máxima tuberización, dos etapas relevantes para la construcción del rendimiento, ¿cierto? Pero que definitivamente tienen respuestas diferentes e interpretaciones espectrales distintas, básicamente asociadas a, digamos, mejor señal de alguna porción del espectro en una u otra etapa, concluyendo en el caso de la diferencia de tubérculo, la región del azul y el violeta de alguna manera nos permitió mejor leer el Blue Green Index, por ejemplo, ¿cierto? Que es el BGI, mientras que el desplazamiento, o sea, el incremento en la reflectancia en el verde y el rojo en la etapa de maduración nos permitía de alguna manera leer mejor estas condiciones de estrés y impacto en el intercambio gaseoso, porque básicamente tenemos una señal más clara hacia el verde y el rojo lejano. Así que bueno, es de alguna manera un poco la lectura. Aquí tenemos esta última gráfica para mostrar de alguna manera cómo, ¿cierto?, el incremento del BRI se interpreta dependiendo de la etapa fenológica, ¿cierto? En este caso, un incremento en el Blue Red Index, ¿cierto? Nos muestra definitivamente un mayor estrés, pero un incremento en el Blue Red Index durante la etapa de maduración nos muestra no estrés, sino al contrario, una mejor condición fisiológica. Entonces, de alguna manera quedan estos dos índices postulados para el futuro, ¿no? Entonces, ya para concluir un poco en esta parte de la discusión, definitivamente la respuesta espectral, ¿cierto? Es una forma, digamos, interesante para poder monitorear, por ejemplo, en plataformas de fenotipificación o para el monitoreo en campo también, ¿por qué no? O satelital, ¿cierto? De estrés hídrico, una vez hagamos todo este proceso, ¿cierto? De validación. Y ojo, aquí lo importante es que definitivamente requerimos, ¿cierto? Partir de una medida de potencial hídrico y no de déficit, pese a que el déficit, por supuesto, en el suelo tiene un impacto importante en las plantas. Definitivamente el poder validar esas aproximaciones desde la hidráulica de las plantas es súper necesario. Definitivamente los índices no pueden simplemente leerse igual, sino que tenemos que tener en cuenta que hay un efecto importante de la etapa de desarrollo, ¿cierto? Y eso tiene que ver mucho con el impacto esperable en esa etapa específica de un evento de estrés hídrico, que definitivamente estos dos índices, BRI y BGI, son indicadores multidimensionales porque no solamente están reflejando una condición de cambio en los pigmentos, sino también están reflejando una condición de modificaciones en el intercambio gaseoso en general, ¿cierto? Y definitivamente pues nos dan una lectura, pues aquí superioridad, pero definitivamente no es que sean superiores, solamente que de alguna manera el NDVI, el EBI, estos índices más a nivel regional, seguramente se saturan más rápido, ¿cierto? Porque es de una banda mucho más grande y son más difíciles de interpretar de alguna manera y no me están dando una lectura tan específica como la que yo necesito leer cuando estoy hablando de estrés, no de déficit hídrico, sino de estrés hídrico, ¿listo? Entonces de alguna manera terminan siendo relevantes. Y por último,
Esto sí requiere validación, esto lo hicimos bajo invernadero, es una aproximación metodológica, ¿cierto? Que por supuesto pueden ampliarse. Entonces, definitivamente, digamos, pudimos lograr unos umbrales operacionales, ¿sí? Seguramente tienen que validarse y probarse, ¿cierto? Que definitivamente la reflectencia visible, como venía diciendo, no solamente me da lo esperable desde la información no estomática, sino que definitivamente puedo leer condiciones no estomáticas propias del estrés, ¿cierto? Y que definitivamente es una aplicación relevante en la agricultura de precisión, ¿cierto? De alguna manera esto nos permite ir acortando las líneas entre lo que podemos leer, ¿cierto? Y las herramientas tecnológicas que nos ofrece en este momento la agricultura digital. Así que bueno, muchas gracias. Esa fue la presentación. Espero haya sido claro con la información. Repito, no es mi área de expertise, mucho menos, pero digamos que se intenta hacer un trabajo de alguna manera responsable y que de alguna manera atendiera pues, un poco a la nueva ola de la agricultura 4.0. Muchas gracias. Bueno, Fabio, muchas gracias, muy interesante el tema. Yo pienso que el avance que se tiene con esa información es bastante relevante para papa y aplicable para otros cultivos. Sin lugar a dudas, coincido que este tipo de herramientas hay que llevarla a otro nivel de validación y obviamente que en el futuro se acoplen a las plataformas de fenotipado, ¿no? Que finalmente ¿Mm? es donde nosotros los fisiólogos estamos encontrando un nicho bastante funcional y bastante interesante para apoyar tanto los programas de mejoramiento genético como otras áreas del conocimiento. Entonces, para mí es muy grato ver ese tipo de informaciones, sobre todo lo que es el análisis de datos, que es bastante interesante y más cuando manejamos parámetros, innumerables parámetros, como es el caso de ese tipo de tecnologías ópticas. Entonces, me parece muy importante. Eh, yo creo que podemos abrir la sección de preguntas. Por favor, los asistentes que tengan dudas, preguntas, por favor, pueden pronunciarse, levantar, pedir la palabra o simplemente escribir en el chat sus comentarios acerca de la presentación que nos hizo Fabio. Dudas, preguntas, sugerencias serán muy bien recibidas acá en el panel de discusión. Bueno, tenemos por aquí una. Elainis. Ah, ok. Ah, ok, Claro que sí, Fabio, por favor, ¿nos puedes compartir el paper? por supuesto que sí. O inclusive, yo creo que podrías también enviarlo por el grupo de la red para toda la comunidad. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo quisiera, tengo un par de preguntas aquí para Fabio. Primero, vemos que la sensibilidad de este tipo de tecnologías, o especialmente los parámetros que seleccionaste, están en la máxima tuberización. Mi pregunta es, ¿cuál es el riesgo que de pronto exista una sobreestimación de esos valores cuando sabemos que durante esa fase la removilización de nutrientes asimilados que hay entre la parte aérea y el tubérculo son tan intensas? Sí, el riesgo de subestimación es alto, ¿no? De pronto un poco el tema es hay muchas variables que están condicionando la respuesta espectral, ¿sí? Entonces, todos estos parámetros que tú mencionas, removilización de nutrientes, sobre todo en las épocas finales del cultivo, ¿cierto? Eh, pues seguramente van a generar cambios y covariables que no va a detectar la aproximación, ¿no? Aunque, bueno, de alguna manera se asumen, ¿cierto? Como la respuesta inmediata desde las porciones del espectro de tamaño que usualmente tienen una respuesta importante en cualquier época del cultivo. Pues entonces es cuando tenemos que tratar de detallar en esas etapas esas aproximaciones. Entonces ya sabemos que la etapa de diferenciación de tubérculos responde muy diferente a la de máxima tuberización. Tendríamos entonces que entrar a precisar un poco más qué ocurre en la máxima tuberización, porque como tú viste, hay cambios importantes en la interpretación del índice. Ahora bien, este trabajo se hizo de alguna manera digo yo, ahora viéndolo en retrospectiva, ¿no?
con unas correlaciones a partir de ecuaciones polinómicas. Entonces, seguramente allí ahí podremos tener efectivamente una sobreestimación, ¿cierto? Porque estamos forzando casi que los datos tengan una alta correlación, ¿no? Entonces, ahí es Ajá. cuando entramos digamos, tener con claridad todas las bondades, pero también las limitaciones de este tipo de aproximaciones. Y es muy importante que como científicos lo reconozcamos siempre e intentemos no sobreestimar y porque tengamos un altísimo coeficiente de determinación, que es un dato bueno, ¿no? Realmente necesitamos es precisar, bajar un poco el ruido de las covariables y pues de alguna manera seguir ampliando y profundizando estos estudios. Fabio, la otra pregunta es un poco pensando en el futuro de la tecnología. ¿Tú qué pensarías respecto a los efectos o las respuestas cuando se trabajan con diferentes densidades de papa, densidades de cultivo? Claro, Antes de, bueno, diga. Fabio, antes de responder, si quieres, puedes dejar de compartir para que aparezca el panel Ah, de... dejé No de... hay problema, Ah, disculpa, no hay problema, no hay pensé problema. que... Changos. Y yo después también tengo una consulta, así que ahí, Carlos, por favor. Claro que sí. Ay, ya, creo que ya dejé de compartir. Un segundito, porque me enredé aquí. Espérame un segundo, porque aquí estoy enredadito. ¿Qué será que no me deja? Bueno, voy respondiendo porque me enredé aquí con la dejada de... Ah, ya, ¿cierto? Ya, Listo. listo, súper. Pues, Carlitos, mira, el tema... eh, es que esperaríamos que la medida que utilizamos, que fue el espectro visible, y me corregirán si aquí hay fisiólogos que trabajan con temas de reflectancia, ¿cierto? Como está tan asociado a los pigmentos, de alguna manera no tendríamos un impacto tan relevante en las densidades, con las densidades, pero ojo porque, por ejemplo, si ya hablamos del infrarrojo medio o el cercano, ahí sí, ¿cierto? Y es cuando, por ejemplo, el NDVI o el ENVI, estos índices tienen ese problema, ¿no? Entonces, tenemos esto de la reflectancia acumulada y es que tiene que ver mucho con el tamaño del dosel, pero también las densidades. Entonces, ahí es cuando requerimos de alguna manera pues, empezar a pensar, yo pensaría que el espectro visible es más sensible y por eso decíamos que de alguna manera permite ser más claro con lo que la respuesta que esperamos a nivel específico del cambio de la reflectancia en el visible. ¿Cierto? Y ahí estamos midiendo básicamente es cantidad de pigmentos. Pero ya si yo quiero hacerlo a nivel regional, ¿cierto? Y sigo utilizando otra porción del espectro, ahí sí definitivamente el tema de la densidad cambia completamente la interpretación. Ok, Fabio, muchas gracias. Bueno, Marco, tú tienes una pregunta y después Oranis puede Le doy la tomar la palabra. palabra a Oranis. Oranis, por Ah, favor. vale. Perfecto, buenos días, ¿cómo están? Fabio, súper interesante tu presentación. Tengo dos preguntas. Una, en ese mismo orden de lo que comentaba Carlos, la relación de fuente sumidero de producción de carbohidratos y transporte al tubérculo, cuando hay esos cambios en esos espectros, ¿tú tienes alguna idea si esa relación cambia? Pues un poco en esa misma línea y gracias por tu pregunta, Oranis. Mira, ahí digamos que lo que va a modular la respuesta eh, va a tener que ver mucho con el impacto específico en los pigmentos fotosintéticos. Sí, por supuesto, vamos a tener eventos en el cual, sobre todo en la etapa final del cultivo y removilización de nutrientes, eventos de senescencia, eso cambia la concentración de pigmentos y por eso vimos que allí, en ese justo momento, cambia la interpretación del índice, cambia la porción del espectro que está generando la mayor reflectancia, es decir, la señal cambia, ¿sí? Entonces, si esa removilización de nutrientes, que característicamente es más fuerte en las etapas finales para llenado de tubérculo, ¿cierto? Donde en general las hojas cambian de color, se marchitan, ahí tenemos Ujú. impacto importantísimo en la señal. Pero en las etapas iniciales, por ejemplo, donde hay una removilización, pero fíjate que aquí ocurre es que estamos formando dosel, estamos formando estructura de la planta. En la etapa de floración estamos empezando a llenar tubérculo, pero no hay un impacto tan importante
en la configuración de pigmentos de dosel, allí yo esperaría que no tuviésemos tantas diferencias, ¿no? Es decir, digamos que la bondad de esta aproximación es que lo que quisimos fue relacionar lo que ya conocemos ampliamente, que es el visible, de una, lo asocias a pigmentos. Pero, ¿qué otras respuestas podrían eventualmente haber? ¿Qué pasaría si correlacionamos entonces, cierto, el visible con el intercambio gaseoso? ¿Sí? Ujú. Entonces vimos que hay una respuesta importante allí. Pero digamos Ah, que lo de la removilización aplica sobre todo cuando, en el caso de papa, ¿cierto? Me refiero, cuando tenemos claro que esa removilización tan fuerte está ocurriendo porque la planta está llenando o está formando el rendimiento final, ¿sí? Ahí sabemos que pueden haber importantes cambios por la cantidad o la degradación en general normal de pigmentos. Lo que pasa es que bajo estrés se acelera la senescencia, ¿no? Y la degradación es mucho más rápida. Y mira, incluso en esa etapa hay impactos importantes en el rendimiento, pero después de esa etapa, cierto que ya viene el llenado final, ya las plantas están pasando una senescencia, digamos, normal, pero allí esperaríamos que bajo un evento de estrés, pese a que ya no afecta el rendimiento, también tuviésemos unos impactos muy grandes. Yo lo asocio mucho, por ejemplo, al incremento en el rojo, es decir, una senescencia normal va a incrementar más la reflectancia en el rojo y en el azul violeta, pero bajo una condición de estrés va a ser mucho más alta la reflectancia. Entonces ahí sí cambia. ok. Y la otra pregunta, pensando en esto de la tecnología y la agricultura 4.0, y con la agricultura de precisión, ahora que sabes cuántos microgramos de molibdeno necesitas en un sector del área, ¿tú piensas que el uso de estos índices podría en el corto plazo empezar a utilizarse dentro de los agricultores como un estimador de estrés en un grupo de plantas? Por lo menos en Brasil, que hay tanto cultivo de soya que son extensiones gigantes, eh, es mucho más efectivo hacer un paneo completo y ver, mira, en esta región me falta esto, y esta planta está más estresada. ¿Piensa que esto podría funcionar para eso? Sí, sí, Oranis, de hecho ya están utilizándolo varias empresas y échate un ojito por allá, una que se llama BindView, sí, que es una empresa de investigadores ex NASA que montaron una empresa básicamente para el monitoreo espectral en UVA, en vid. Y ellos con estas aproximaciones lo que hacen es monitorear planta a planta de eventos de estrés hídrico o de presión por enfermedades. Pero tuvieron que hacer todo este recorrido que mencioné yo, explorándolo a profundidad, para empezar a definir, por ejemplo, cuáles son los índices más adecuados para vid, ¿cierto? Y para que de esa manera, con una imagen, con un dron, una cámara, en este caso, porque hay dos tipos de cámara, la hiperespectral y la multiespectral. En términos claros, la hiperespectral va muy hacia la lógica de la investigación, ¿sabes? Ahí podemos, pero cuando tú ya configuras un sensor para un índice específico, ya te funciona mejor la multiespectral, ¿cierto? Entonces ellos lo que hacen es volar un dron con una cámara o multi o hiperespectral para monitorear esa porción específica que ellos ya conocen donde hay cambio y así poder monitorear planta a planta cuál está atravesando por un evento de estrés. Entonces eso ya se está haciendo, es algo maravilloso realmente, sino que en ese momento es una tecnología todavía que es muy cara, Claro. ¿cierto? Una cámara hiperespectral de esas chiquiticas que se adaptan a un dron, pues está alrededor tal vez de los 50 60 mil dólares sin contar el dron, ¿cierto? Que requiere otro tanto, ¿sí? O si es una ala fija, o es un cuadracóptero, si son áreas pequeñas o grandes. Entonces ahí todo eso tiene una cantidad de detalles técnicos que definitivamente sí que sea una tecnología muy cara, ¿cierto? Pero que yo pienso que en el mediano plazo, con el avance de la tecnología y de los sensores cada vez más baratos, podamos hacer un monitoreo para seguramente cultivos que no sean solamente, digamos, de estas, digamos, intensivos o extensivos, y que podamos llevar esto a papa, a cultivos más pequeños, a frutales, siempre y cuando la tecnología nos lo permita, ¿no? Entonces, para investigación está genial, pero lo que decía Carlos, de pronto, para plataformas de fenotipado es súper, súper chévere, porque allá tú tienes, digamos, muchas opciones, instalando una infraestructura que permita tomar las fotos. Eso ya lo están haciendo también en muchos países, ¿cierto? Y utilizan básicamente información espectral. Listo, gracias. Un gusto. Marco, Eso, muchas gracias. Fabio, muchas gracias por la presentación, realmente muy interesante. Yo quería conocer tu opinión respecto a la siguiente idea, eh, desde una persona que no trabaja con este tipo de herramientas. Así que tiene bastante desconocimiento al respecto, pero mientras te escuchaba y veía
particularmente los modelos, iba pensando justamente lo que se estaba discutiendo, ¿no? En la aplicabilidad, y más que aplicabilidad o relacionado con la aplicabilidad, ¿cierto? La extrapolación de estos datos a distintas condiciones ambientales, de cultivo, obviamente que aquí va a haber una señal súper importante asociada a la variedad. Ya tú Ujú. demostraste en el trabajo, ¿cierto? Que tener consideraciones fenológicas respecto al desarrollo del cultivo son fundamentales también y están pasando cuestiones ahí entre medio. Pero siempre nos movemos en modelos, digamos así, estadísticos, ¿no? Entonces siempre vamos a tener esa incertidumbre asociada a los índices que estamos usando, entre otros. Entonces, ¿tú conoces iniciativas, cierto, que ya se estén dando para poder avanzar y utilizar este tipo de índices, pero con una mirada un poco más mecanicista? Es decir, entender bien por qué, por ejemplo, cuando estamos en una etapa de desarrollo más temprana, como inicio llenado tubérculo era, ¿no? Y es, ¿Cierto? El estrés hídrico medido en tu caso como potencial hídrico genera que haya menor reflectancia del rojo, por ejemplo, en el verde, lo que hace que el índice suba, después más tarde. Tú lo asocias a pigmento y eso está muy bien y se entiende. Se entiende el factor, pero luego está el impacto que tiene esa mayor o menor concentración de pigmento en un contexto determinado sobre el estrés hídrico que está sufriendo la planta, sobre su conductancia estomática, sobre la tasa fotosintética, etcétera, que son variables que tú no necesariamente estás recogiendo a través de la firma espectral, ¿no? O al menos así los es. índices que se están analizando. Entonces, ¿cómo se avanza en eso, en el fondo? ¿Cómo tú tienes alguna experiencia o una opinión, en el fondo, de cómo podemos avanzar hacia a una interpretación más Claro. mecanicista del fenómeno y de esa forma, ¿cierto? Poder amplía su uso, ¿no? El extrapolar, etcétera, etcétera. Sí, sí, bueno, yo creo que esa es la siguiente etapa. Ahorita que estamos en un descubrimiento un poco de de estas aproximaciones, ¿no? Y yo creo que un poco es el poder eliminar de alguna manera covariables que están de alguna manera determinando lo local, ¿cierto? Eso por un lado implica varias cosas. Una, Marco, que podamos generar todas las correcciones estándar, ¿cierto? Para poder llevar esto realmente a campo. Y eso implica pues ya un trabajo, o bueno, son me preguntas que sigue, ¿no? Un trabajo multidisciplinario, ¿sí? Aquí entonces no solo los fisiólogos, nosotros damos el planteamiento del diseño experimental, hacemos las medidas fotosintéticas, lo asociamos a unos datos de reflectancia y generamos de alguna manera algunos patrones de comportamiento que luego tendrán que verificarse en campo, pero ahí es cuando empieza el problema a agrandarse, porque ya requerimos entonces de los expertos en imágenes y procesamiento digital de imágenes, ¿cierto? Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la infraestructura asociada a WAPs, que permiten de alguna manera estandarizar eh, velocidades de vuelo, eh, altura de la toma de las imágenes. Esto fue tomado a 3 metros, pero ya luego requerimos que un dron vuele a 20 metros y tome un dato de un cultivo completo. Entonces, fíjate que ya hay una serie de desarrollos adicionales que transgreden, perdón, que traspasan lo fisiológico, ¿no? Entonces, lo que sigue, para mí, en mi opinión, es poder entonces avanzar, porque de alguna manera, mira, los índices no son, digamos, la herramienta exclusiva, pero de alguna manera la más eficiente, ¿no? Necesitamos una foto y sacas muchos datos, una información primaria, ¿está estresado el cultivo, no? ¿Y cuáles plantas sí o no? Independientemente de otras covariables, pero estás viendo algo, un cambio específico en una condición, en un espectro o una región del espectro muy definida, ¿no? Y puedes concluir eso, ir a probarlo en campo, ¿cierto? Muy a la lógica, de lo mecanicista, a la lógica de los modelos de crecimiento, ¿cierto? Que yo pues puedo extrapolar una vez determine que lo local ya lo solucioné y puedo llevar esto a cualquier latitud, siempre y cuando, digamos, yo tenga claro qué variables sí o sí requiero medir. Entonces, eso lo podemos solucionar desde la fisiología, sin problema, pero aquí viene entonces el reto más grande y es eso ponerlo en términos prácticos. Entonces, nuevamente, aquí llega entonces el trabajo junto con los expertos en procesamiento digital de imágenes, ¿cierto? Que tengan que hacer las correcciones espectral, las correcciones radiométricas, el uso del espectralón, todo ese tema de procesamiento digital de la imagen, ¿cierto? El sensor específico, ¿cierto? La hora de vuelo, porque es diferente que tú vueles un dron a las 10 de la mañana que a las 3 de la tarde, y seguramente la localidad, dependiendo del ángulo cenital, te dé unas horas diferentes o otras. Entonces Ujú. hay que hacer muchos ajustes para poder extrapolar y generar digamos, por lo menos un derrotero para la toma de una información de este tipo. Es decir, los fisiólogos podemos solucionar el problema hasta un punto,
Y de ahí entramos en un trabajo con más gente para generar una solución tecnológica aplicable a cualquier parte del planeta, ¿no? Por ejemplo, lo que te mencionaba ahora de los de Bit, de OneView, pues estos locos trabajan específicamente en la Florida y allá ellos hacen sus vuelos y ya tienen clarísimo, ¿cierto? Las variables ambientales, ¿cierto? El efecto Coriolis, tienen clarísimo el efecto, todo lo, digamos, ambiental, atmosférico, ¿m? Para poder generar unas aproximaciones cada vez con menos ruido. Entonces, aquí lo que nos toca es empezar a construir un protocolo técnico para bajar el ruido de la toma del dato y que sea siempre muy clara, tal cual lo hacemos midiendo a 3 metros con una cámara y con todas las condiciones controladas. Entonces, fíjate que ahí va el desarrollo, ¿no? Ahí va el desarrollo y yo Perfecto, creo que súper claro. lo valioso es hacer. Oye, y pero hay una crítica fuerte digamos, la toma del dato, la toma del dato espectral, digamos, así, ¿no? El que hay varias cosas que corregir. Pero yo diría, ahí, mientras te escuchaba, también pensaba un poco que también puede haber una crítica crítica para construir, ¿cierto? En el fondo, Claro, una crítica de la fisiología, porque de repente también hay preguntas que hacerse respecto de la escala a la cual se están tomando esas variables. Es decir, tú estás tomando eventualmente con un dron, pero incluso si lo haces con Proximal Sensing, ¿cierto? Igual estás tomando áreas o plantas completas o grupos de plantas, y eso lo estás intentando correlacionar, ¿cierto? O relacionar con claro. variables que se toman, ¿no? A nivel de hoja o Hoja, en una superficie muy pequeñita de hoja. Y eso puede ser un problema, pero también lo veo como una oportunidad. Es decir, parece que estas herramientas serían, si las ujú, dominamos bien, una súper buena oportunidad para escalar. Los fisiólogos que trabajamos, correcto. ¿cierto?, a esa escala a veces de órganos u otros, siempre tenemos la intención de poder escalar a lo mejor a la planta, una población de plantas, y esta podría ser súper buena herramienta. Oye, muchas gracias, Fabio. Muy, muy, muy No, entretenido Mar, el trabajo. gracias a ti por las preguntas. Y bueno, solamente para contarles que el tema es, en este caso fue el dato con una cámara hiperespectral, ¿no? Muy incómoda de manejar, realmente terrible. Tomar esos datos fue una agonía. Pero pues ahora tenemos otras herramientas más chéveres, ¿no? Los espectroradiómetros, que tú directamente mides, casi montar un laboratorio de espectrorradiometría, donde tú tengas la posibilidad de tomar el dato en campo, hay unos muy buenos, pero todo esto, ¿sabes qué? Es cuestión de recursos, de plata, ¿no? De efectivo para poder tener todos estos equipos y poder hacer cada vez aproximaciones mucho más claras y, por supuesto, más precisas y escalables, como tú mencionas. Así que bueno, seguiremos en esa ruta del trabajo. Bueno, más una vez más, Fabio, muchísimas gracias por tu tiempo. Me parece que la discusión es bastante interesante. Llevar a esos niveles ese tipo de información, aplicar, y obviamente el gran objetivo es poderlas aplicar. A quienes nos acompañaron, por favor, muchísimas gracias por apoyarnos, multiplicar el conocimiento. Y bueno, seguiremos mensualmente llevándoles más información sobre diferentes tópicos, trabajos, experiencias. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Cualquier información, por favor, a nuestros correos, a nuestras redes sociales, dudas, preguntas o cualquier sugerencia respecto a nuestra comunidad, serán siempre bienvenidos. A todos una feliz tarde, una feliz noche y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.